bueno, gracias por la asistencia. Vamos a celebrar lo que en la Fundación DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, llamamos Observatorio de la Nación, que es pues una jornada que dedicamos a abordar cuestiones que nos parecen pertinentes y ajustadas a los objetivos de la Fundación, que ya cumple 2 décadas de vida y que pues trata de fortalecer aquello que nos une políticamente, que es España, ¿no? Y evidentemente está muy de moda el rótulo batalla cultural, aunque batalla cultural pues es algo que siempre ha estado ahí latente, es algo inherente a la sociedad política y a la vida misma, ¿no? Y creemos que hay diversos proyectos que de algún modo vienen a sustituir pues ciertos rasgos, ciertas peculiaridades regionales. No negamos, evidentemente, la realidad de las regiones que conforman España, pero no las entendemos como unas estructuras contrapuestas y rivales, sino como complementarias y que suman, ¿no? Y en ese sentido, nos ha parecido interesante dedicarle esta jornada al título que le hemos puesto, ¿no? A la literatura valenciana, la tradición española. Evidentemente, Valencia ha tenido siempre salvo algunas facciones, como es lógico, pues un alineamiento con la nación española inequívoco y pues tiene, eso es cierto, una amenaza de pues este expansionismo catalanista. Y por otro lado tiene también algo que desde las más altas instancias de la nación pues está intentando hacer, que es establecer lo que se llama memoria histórica o luego democrática, que es un oxímoron, pero bueno, eso sí, en el caso sobre todo de la memoria histórica. Y de lo que se trata es de silenciar algunos rasgos, algunos atributos de ciertas regiones pues, que no encajan con proyectos políticos que van siempre con su correlato cultural. Bueno, y para ello hemos organizado 2 mesas. Creemos que con unos ponentes de alto nivel que podrán pues abordar todo aquello que les hemos planteado. La primera, los títulos son un poco largos, pero así precisamos un poquito más. La primera se titula Hegemonía cultural, izquierda y catalanismo, políticas, identidad y literatura valenciana desde la transición. Dicen Andrés Estellés, muy polémico y de hecho ha traído cierta polvareda estos días en la prensa, tocar esta figura, y Joan Fuster como paradigmas del catalanismo literario, perdón, iba a decir identitario, pero casi. No me toca a mí, evidentemente, hablar, así que voy a ser brevísimo. Se va a establecer la estructura la siguiente: se va a establecer un turno de intervenciones, 10-15 minutos, se hará un debate en la mesa si se suscita y luego después lo ampliaremos al público pidiendo, eso sí, concisión y precisión. Las ponencias se hacen aquí y entendemos la estructura de estas ceremonias, ¿no? Bueno, pues entonces, desde el extremo derecho de la mesa, según miro yo, es algo puramente topológico. Tenemos a Manuel Acosta, que ha venido hace un ratito de Barcelona, es historiador, doctor en filología, diputado regional del Grupo Parlamentario de Cataluña. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, máster en Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, doctor en Filología por la UNED, profesor de secundaria y bachillerato, en fin, una actividad parlamentaria ya bien acreditada y con obra publicada y alguna que está, según parece, reelaborando. A mi derecha, y le agradezco el esfuerzo que ha hecho porque ha sido muy, muy grande para estar aquí con nosotros, José Vicente Navarro Raga, presidente de la Sociedad Cultural Lorraz Penat, que no tengo que explicar lo que es la decana de Valencia y que desde luego pues trata de mantener una ortodoxia respecto a aquello que sea el valencianismo, que eso ya sabremos seguramente más hoy de lo que es, ¿no? Es nacido en Játiva, es un empresario, economista e historiador valenciano. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Historia del Arte y funcionario de la Generalidad Valenciana y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es miembro del Consell Valencià de Cultura y ha sido directivo de asociaciones como el Patronato de la Real Academia de Cultura Valenciana. Y a mi izquierda, a la extrema derecha de ustedes,
Lo has arreglado. Topológicamente también hablando. José María Llanos Pitarch, por todos conocido, doctor en Derecho, profesor titular de universidad y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, y al cual pues conozco de hace unos cuantos años. Hemos compartido algunas andanzas y parece ser que la realidad nos obliga a seguir manteniéndolas, y yo encantado, ¿eh? Entonces, bueno, yo sin más, agradeciendo una vez más la asistencia de un público tan nutrido, le paso la palabra a Manuel Acosta. Gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Iván, por la labor que desarrollas y que, bueno, tan bien te caracteriza en esta lucha por la defensa de la verdad. Y gracias por invitarme a participar en una mesa tan interesante, también nutrida de personalidades pues, tan prestigiosas en el mundo de la defensa, precisamente, de nuestra nación. Entonces, muchísimas gracias, y sin más preámbulos, pues yo quisiera explicarles un poquito, en unos 10 minutos, lo que yo había pensado comunicarles bajo la denominación, este título, del catalanismo oficial a la memoria silenciada, y en esta mesa concretamente en la que vamos a hablar de cómo se expande esa voracidad del pancatalanismo y cómo utiliza pues, una serie de peones que pueden concretarse en nombres y apellidos. Aquí, Iván, has comentado la figura de Estellés o de Joan Fuster, hay tantos otros. Y no abundaré mucho en estas dos figuras, sino más bien en el proceso en el que se ha seguido pues hasta llegar al punto en el que estamos. Y además, pues, desde la perspectiva de ser pues, un testigo de excepción, no por la categoría mía, sino porque pues, soy catalán y vivo allí durante toda mi vida, y he visto cómo se han urdido estos planes expansionistas que todos sabemos que se pueden tildar como de pancatalanismo. Bien, en primer lugar, yo les voy a definir qué es pancatalanismo. Lo siento, es muy obvio y perdónenme el atrevimiento porque todo el mundo sabe qué significa esto, pero conviene definirlo. Después haré una sucinta crítica del por qué el pancatalanismo es algo atroz, y en tercer lugar hablaré también muy brevemente de los prolegómenos del pancatalanismo, para acabar ya hablando de los peones, de la puesta en marcha con sus peones de toda esta estrategia que es el pancatalanismo. El pancatalanismo es una ideología política cultural que consiste en defender el carácter de nación de un conjunto de regiones, territorios, provincias que tienen una aparente lengua común. Luego, si estos territorios tienen ese vínculo, esa aparente lengua común, es lógico, según la premisa del pancatalanismo, que deben formar un Estado conjunto independiente del resto de España, hasta formar esa ensoñación dels països catalans. El separatismo catalán es quien lleva la iniciativa, evidentemente, y busca una coartada para su gran ruptura, para esa estrategia expansionista, y busca la coartada en otras zonas, en otras regiones. Esto es obvio lo que acabo de decir, ¿verdad? Mediante, además, una presión que es de índole pues, cultural, económica, política y social. Bien, hasta aquí la definición de lo que podríamos decir que es el pancatalanismo, el expansionismo catalanista. Crítica a esta ideología, que es una ideología. Bueno, pues la crítica la podemos hacer o la podemos formular a través de dos premisas básicas. La primera, lo que propugna el expansionismo catalán es consecuencia del romanticismo que es una ideología, es un movimiento cultural que bueno, pues se desarrolla a finales del siglo XIX y que tiene apogeo y tiene éxito en toda Europa, también en España,
y concretamente pues, en Cataluña, a través de la Renaixença. Muy bien. Pero todos sabemos que el romanticismo, la Renaixença, consiste en la exaltación de los sentimientos. Es algo meramente subjetivo, está en contra de la razón, o puede estar en contra de la razón, y es un canto a lo subjetivo, en contra de lo objetivo. Por eso, si se tiene que manipular la historia, se manipula; si se tiene que manipular nuestra herencia cultural como pueblo, se manipula, pues según las ansias de aquel que ha formulado esa ensoñación. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque, claro, si resulta, segunda premisa, que según estos señores propulsores del romanticismo y por lo tanto del nacionalismo, un pueblo que tiene una lengua significa que tiene que ser un Estado independiente, ahí tenemos, por lo tanto, las raíces de este expansionismo también catalanista. Bien. Claro, todo esto es un error porque, bueno, pues eso, se manipulan hechos históricos, pues todos conocen la fábula esa de que Bifredo el Velloso recibió como premio de los servicios prestados a Carlos el Calvo el escudo que se configuró trazando con los 4 dedos en su escudo, impregnando en el costado lleno de sangre, ¿verdad? Quedó impregnada también ese escudo heráldico en el escudo de Bifredo el Velloso. Y esto ya, claro, si partimos de esta falsedad tan rancia, pues todo lo demás carece de sentido, porque sabemos que no existieron los escudos heráldicos ni las banderas hasta el siglo XII, esto es una realidad, y por otro lado, no está comprobado que Bifredo el Velloso prestara unos servicios, estuviera en el frente de guerra, codo con Carlos el Calvo, en la campaña contra los normandos. Por lo tanto, esto es una manera de tergiversar la historia en la que se apoya precisamente esta ansia expansionismo del catalanismo. Bien, podríamos explicar, pues, claro, muchísimas cosas, pero y en esta segunda premisa también tenemos que incorporar lo siguiente: la deformación que hace el romanticismo, el catalanismo, del término patria. Para el nacionalismo no existe la patria, existe el nacionalismo. El nacionalismo es una deformación de la patria, porque la patria es todo el legado que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, no solamente el terreno que pisamos, el idioma que hablamos, el aire que respiramos, no solamente eso, es toda una herencia cultural, un pasado histórico del que estamos orgullosos, y eso es el patriotismo, es la virtud del patriotismo, que evidentemente destroza, aniquila la visión subjetivista del nacionalismo, pensando que solamente es merecedora de un pasado aquella zona, aquella nación que habla la misma lengua. Bien, dicho esto, la crítica, pasemos entonces a los prolegómenos del nacionalismo, y yo me he centrado básicamente en 3 cuestiones. En primer lugar, algo que es un poco para discutir con los historiadores, pero existe una tesis de que esa injerencia del catalanismo, salvando las diferencias con el catalanismo actual, moderno, o el que nace de la Renaixença, las encontramos, esas ansias expansionistas, o por lo menos, por eso le he titulado así prolegómenos, en la Guerra de las Germanías. En 1521, pues como bien saben todos ustedes, la nobleza catalana, o parte de la nobleza catalana, colaboran con los nobles castellanos de Carlos I en esa rebelión contra los gremios en 1521, y bueno, pues parece que algún historiador pues plantea esa tesis, pero bueno, en cualquier caso simplemente no deja de ser como, bueno, pues eso, un pequeño indicio de lo que puede pasar después, eso es discutible. Pero sí que empezamos a ver ya un aspecto como más solvente en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona en 1700, en los inicios del siglo XVIII, que incluso los académicos de esa Real Academia de la Lengua de Barcelona justifican que tanto el castellano como el valenciano, como el gallego, como el portugués proceden del
catalán. Entonces lo estudian, lo argumentan, incluso son capaces pues, de defender esas tesis que son totalmente peregrinas. Y estos son los prolegónemos. Sí, podríamos hablar de muchos más episodios que podrían ir en esta dirección, pero vamos a dejarlo aquí porque si no, pues me llamará la atención Iván y con buen criterio, y vamos a pasar a la puesta en marcha de eso que estaba ahí latente, ¿no? Y entonces nos encontramos pues, con un publicista, un editor, bueno, pues una persona, una cierta categoría literaria, que es Jaume Massó i Torrents, un catalán, que es el dueño de la imprenta L'Avenç, que después se transforma también en la revista L'Avenç. Y este señor, podríamos decir que es el factotum del expansionismo idiomático, es amigo de Prat de la Riba, y con esto ya lo digo todo, porque como bien saben ustedes, Prat de la Riba defiende la tesis en la nacionalidad catalana y en diversos artículos que es necesario construir un imperio en el que se aglutinen todas las regiones de esa supuesta misma lengua común. Y es necesario porque hay que cambiar, incluso llega a decir que hay que cambiar el idioma de las personas, porque cambiando el idioma se cambia el alma de todas ellas y se pueden adscribir a la causa nacionalista, a esa nueva causa imperialista expansionista. Tanto Jaume Massó como Prat de la Riba son racistas. Concretamente, Massó en 1890 escribió y dijo: los catalanes eran de pura raza aria, como los alemanes, distintos a la africana raza española. No sé si estaría pensando entonces en Oriol Junqueras o no en sé qué, pero vamos, él lo dice y lo defiende, y lo escribe. Y bien, sobre Jaume Massó también hay que explicar una cosita, con esto acabo. Él escribió Regles d'esquivar vocables en 1930. De esto, pues, las personas que me acompañan sabrán muchísimo más, pero yo quiero apuntarlo. Él dijo que eso estaba en un manuscrito de 1492. Es mentira, eso es un fraude. Él lo lanzó y gracias, o por desgracia, a ese fraude se confeccionaron las catalanistas normas de Castelló. Bien, esto podríamos decir en cuanto a Jaume Massó. He hablado algo de Prat de la Riba, no quiero aburrirles, pero la figura de Prat de la Riba es una cosa pues, hasta esquizofrénica incluso. Pero voy acabando, ¿sí? Bien, entonces acabo con los peones que has mencionado, como Stellers o Joan Fuster. Si me permites, hablaré un poco de Joan Fuster, porque sí. De Stellers no voy a hablar, pero sí que de Joan Fuster, que es un personaje realmente fascinante, entre comillas. Como bien saben todos ustedes, pues era hijo del alcalde franquista de Sueca. En 1940 se adscribió a la Falange. Estaba totalmente posicionado con las directrices del régimen y de repente, poco a poco, va evolucionando hasta conseguir en los años 80 por el señor Jordi Pujol la Creu de Sant Jordi, ni más ni menos, que es una distinción que se inventó Jordi Pujol para reconocer los servicios prestados por todas aquellas personas y entidades que sirvieran para la consolidación, el fomento y el crecimiento de Cataluña. Recibió la Creu de Sant Jordi, es una persona pues, que no digo que no tenga oficio ni beneficio, pero bueno, no está a la altura pues, de lo que merece una literatura pues consolidada, importante, de prestigio, y sin embargo obtuvo incluso cátedras en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Valencia, sin ser ni siquiera doctor. Y él despreciaba absolutamente el idioma valenciano. Él siempre abogó porque la unificación
de todas esas lenguas aparentemente iguales que se desarrollan en esas regiones que son afán de conquista del catalanismo, pues que todas esas lenguas se unificaron bajo el dominio del Institut d'Estudis Catalans, bajo las normas fabrianas, y él siempre, suscribió esas tesis desde que abandonó su periplo de convencido falangista. Concretamente en 1971 él es fundador de Acció Cultural del País Valencià. Inicia ya todo ese periplo de aliado y de promotor del catalanismo desde Valencia. Y antes de acabar, sí quisiera leerles unas perlas que escribía él. Las conocerán todos ustedes, pero conviene recordar que para el afán expansionista de los separatistas catalanes se pueden perdonar todos los crímenes, todos, si al final uno se arrodilla y dice amén a las tesis supremacistas del separatismo catalán. Y algunas de estas perlas son las siguientes, porque Fuster en Cataluña es como un padre de la patria, ustedes lo sabrán. Si el año Fuster se celebra allí, con fuegos de artificio, con innumerables actos de todo tipo, literarios, lúdicos, festivos. Bien, pues este señor, que es aplaudido por todo el sector del separatismo catalán, pero también por la izquierda catalana, por todo lo que denominamos la clase progre catalana, tenía perlas como las siguientes. En 1979, en La Vanguardia escribió el 7 de enero: las familias no desean chicos maricas, ni chicas viragos. Esto lo escribía él. Pero claro, como él es catalanista, se le perdona todas estas muestras de lo que hoy podríamos decir poco inclusivos, por lo menos. Que se extingan unas especies de pajaritos, de carpas o rinocerontes es algo que me tiene sin cuidado. El hombre, con aerosoles o sin aerosoles, es la finalidad del hombre. La Vanguardia, 28 de julio de 1978. Bueno, pues a lo mejor no estaría mal decir que si es negacionista climático, como nos achacan a nosotros constantemente. Bien. Lingüísticament, València era una casa de putes, perdó por la expresión, sense ama. Esta es una carta de Fuster a Sanchis Guarner, el 19 de diciembre de 1949, cuando todavía tenía aquellos devaneos amorosos con el falangismo. I no sento cap atracció pels legitimistes lingüístics, ni m'entusiasmen les varietats dins de la unitat. Un tanto dictatorial en esa manera de concebir cuál tiene que ser la unidad de la lengua. Bien, no quiero cansarles más. Realmente es todo un despropósito tener que luchar contra este tipo de personas que desnaturalizan nuestra esencia, que quieren romper nuestro legado histórico, que nos quieren enfrentar unos a otros y por lo tanto, pues yo les agradezco que estén aquí, no tanto por lo que yo buenamente les pueda explicar, sino porque esto es un acto de rebeldía que tenemos que seguir multiplicando en muchísimas otras ocasiones. Muchísimas gracias.